múltiples ocupaciones, acompañarnos la doctora Dadilia Garcés, epidemióloga y además profesora del Miami-Dade College. Doctora, cuánto gusto volverla a ver. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, vamos a entrar en materia porque quiero hablar varias cosas. Primeramente, el que se haya autorizado nuevamente la vacuna de Johnson & Johnson. Hay un caso aislado nuevamente de coágulos en California, pero reitero, de los millones de personas que se vacunan, esto es un caso aislado. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista científico? Mira, desde el punto de vista científico, cuando un equipo de expertos decidió volver a darle la autorización a la vacuna para continuarla, es porque los beneficios sobrepasan estos riesgos que son muy raros. Como tú mencionabas, las vacunas son más lo que ayudan a las personas y un grupo pequeñito de personas va a tener este tipo de efecto raro. ¿Qué se llama un tipo de efecto raro? Se han visto que son menos de 1 o 2 casos por 1 millón de personas. Eso implica que 999.999 personas están beneficiándose y 1 o 2 son las que están teniendo estos efectos. Así de que no es solo por las vacunas, hay medicamentos que pueden tener estos efectos raros también y por eso es que se hace una vigilancia de medicación o post-vacunal, como está ocurriendo no solo con la Johnson & Johnson, sino con todas las vacunas en el mundo, para poder investigar qué es lo que está ocurriendo y dar las recomendaciones adecuadas y advertir a la población de los probables riesgos y de estos efectos adversos para que acudan a la emergencia lo más pronto posible. Doctora, desde el punto de vista epidemiológico, ¿en qué punto definiría usted la situación actual? ¿En qué etapa estamos? Yo pienso que estamos mejor que cuando comenzamos, pero usted es una epidemióloga. ¿Cómo estamos en este momento a nivel nacional aquí en el condado Miami-Dade y cómo lo ve usted a nivel mundial? Ok, a nivel mundial estoy muy preocupada. Estamos en una tercera ola que realmente ha sido muy dramática para ciertos países como ha sido la India. No podemos dejar aquí nuestro vecino del continente, que es Brasil, que está sufriendo muchísimo con esta tercera ola, porque no se han seguido las medidas adecuadas. En las ironías, en las circunstancias, se apostó por una inmunidad de rebaño a punta de enfermarse. Eso no funcionó. Lo que generó fue una nueva variante en Brasil que es mucho más agresiva, se transmite más rápido y está minando a la población. En otro lado, en la India, las circunstancias, la pobreza, la sobrepoblación, no ayuda tampoco a mantener las medidas de mitigación, empezando por el distanciamiento social o tal vez el lavado frecuente de manos, como se recomienda. Así de que mundialmente estamos en una tercera ola que nos está presentando focos muy críticos en varios países. Sin embargo, hay otros países que nos han dado el ejemplo. Australia, Nueva Zelanda siguieron sus normas y pudieron normalizar su situación y están permitiendo ya la entrada de turistas. Y otros países están llamando a cierres para poderlo controlar. A nivel nacional, la vacunación ha sido buena, pero nos falta un largo camino por recorrer. ¿A qué me refiero con esto? La población más vulnerable, que son los latinos y los afroamericanos, no han terminado de vacunarse o no están convencidos de vacunarse. Y eso tenemos que, por medio de educación, llevarlo y lograr que esta población se vacune. Uno, porque esto muestra la disparidad que tenemos aquí en el país, pero por otro lado es la desconfianza que existe en el sistema. Y lo más importante es que epidemiológicamente este es el grupo que ha sido más afectado, donde han existido un mayor grupo de enfermos y mayores fallecimientos. Así que es el grupo que tenemos que enfocarnos ahora en lograr que haya una máxima vacunación. Y hay un fenómeno de que las personas están confundiendo vacunación con que esto se acabó aquí en Estados Unidos y están dejando las medidas de mitigación a un lado. Tenemos que continuar con ellas hasta que establezca el CDC probablemente nuevas normas ahora, que están discutiendo eso en el transcurso de hoy, pero las medidas de mitigación salvan vidas. Tenemos que continuar con el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones en lugares que no son necesarios o que son muy cerrados. Con esto, la combinación de las dos cosas, vamos a poder salir adelante de esta pandemia. Sin embargo, doctora Dadilia Garcés, epidemióloga que nos acompaña esta tarde,
También yo creo que depende mucho de la responsabilidad de los países. Por ejemplo, no quiero entrar en aspectos políticos porque lo suyo es la medicina. Esto lo digo yo y todo el mundo lo sabe, que la respuesta del presidente Bolsonaro en Brasil no ha sido la mejor. Todo el mundo sabe que la respuesta del gobierno venezolano con Maduro no ha sido la mejor. En la India ya sabemos que es un país que se rige bajo ciertos conceptos sanitarios que nosotros no compartimos. Entonces, también yo creo que un poco la situación epidemiológica con el COVID-19 depende mucho también de las circunstancias y la forma en que los gobiernos de los países enfrentan esta crisis, la reconozcan o no se conviertan en negacionistas de la crisis y del COVID. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno de los grandes problemas que ha ocurrido a nivel global durante esta pandemia es que se ha politizado una enfermedad que nos está afectando a todos. Y la popularización o la desinformación ha sido el mayor enemigo. Ha faltado liderazgo en estos países en tomar decisiones que comprometan a toda una población y en educarlas adecuadamente. Por otro lado, ha mostrado lo débiles que son los sistemas de salud para enfrentar este tipo de situaciones y cómo la corrupción en cada uno de esos países que tú has mencionado ha minado lo que es la prevención y la salud pública. Venezuela está destruida en el sector sanitario. Brasil venía por una circunstancia similar donde las diferencias y la disparidad es inmensa. Y la India, aparte de esto, está pasando por un problema donde sus trabajadores agrícolas han estado movilizándose por toda la India porque están protestando por las nuevas regulaciones y eso ha ayudado a que también se esparza más el virus. Así que no podemos separar enfermedad de condiciones socioeconómicas y políticas de cada nación. Está muy entrelazada y eso es lo que nos ha demostrado el éxito y el fracaso de muchos países. Bien, tenemos preguntas para usted. Fran Núñez, por ejemplo, nos pregunta, esto se lo voy a contestar yo, ¿quién paga las vacunas? Bueno, en la mayor parte de los casos, esto es una responsabilidad financiera que están asumiendo los gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos. Son los que pagan por las vacunas. Ahora bien, dice Frank Núñez, doctora, ¿cuándo sabremos qué tiempo tendremos para la inoculación? Es decir, ¿será una vacuna anual, cada 6 meses? ¿Se sabe algo de eso? ¿Cómo se está manejando esa situación, doctora Dadilia Garcés? Ok, déjame responder parte de la primera pregunta. La Organización Mundial de la Salud creó también un fondo para aquellos países que no pueden subvencionarse sus vacunas, que es el sistema COVAX. Y por eso se está diciendo que algunos países donen también sus vacunas o donen recursos para poderlo comprar, inclusive la empresa privada. Ya algunas vacunas han sido enviadas a África. ¿Cuál es el requisito que están pidiendo la Organización Mundial de la Salud? Que existe un sistema de salud que tenga un esquema de vacunación ya establecido y por eso se están solicitando las vacunas que son de más fácil aplicación, como sería en el caso de las que conocemos en Estados Unidos de Johnson & Johnson. En referencia con tu segunda pregunta, lo más probable, vamos a hablar de probabilidades, porque recuerden que este es un fenómeno nuevo, es un virus nuevo, es de que este virus se vuelva endémico, que quiere decir que llegó para quedarse a vivir con nosotros, pero tenemos que aprender a convivir con él sin que nos haga tanto daño. Para ello, como la influenza, como llegó hace 100 años para quedarse entre nosotros, probablemente las vacunas van a ser anuales o cada 2 años. Exactamente no te puedo predecir el tiempo, porque los grupos de voluntarios que se han vacunado, se les está haciendo el control y no tienen suficiente tiempo. Muchas de las empresas como Pfizer y Moderna han dicho que inclusive hasta los 6 meses están seguros de que hay inmunidad porque es el tiempo que tienen estos voluntarios. Probablemente 9 meses nos van a decir 9 meses, en 12 meses, 12 meses. Pero vamos a estar claros de que esta vacuna va a formar parte de nuestros esquemas de vacunación después de que esta pandemia pase. Algo que le pregunté yo el viernes sobre este tema en el programa de Ahora con Oscar Aza, yo le preguntaba, doctor, hay una especulación, personas que no conocen y que dicen, bueno, las farmacéuticas podrían decir que hace falta una tercera, una cuarta dosis para aumentar sus ingresos y crear más dosis de vacunas y crear... eso no es posible porque eso está regulado, me explicó usted, y quiero que para los que no estuvieron en Ahora con Oscar Aza el viernes, pues que usted pueda explicarlo ahora, que eso no es como quieran las farmacéuticas de las dosis que quieran y las veces que quieran. No, esto está regulado nacionalmente e internacionalmente. De hecho, este fenómeno que pasó con la pausa de la Johnson & Johnson demuestra de que hay un grupo de personas que está vigilando. Esto no tiene un poder lucrativo. La Johnson & Johnson perdió muchísimo esos 10 días que estuvo parada, pero la CDC
y la FDA decidieron paralizarla. Y muchos países han paralizado otras vacunas para ver cómo es el efecto. A nivel internacional, aquí hay una regulación. Si la vacuna no es necesaria, no se aplica. Aquí el comercio y la negociación no se basa en lo que necesita, en la demanda del producto y en lo que vamos a necesitarlo y que realmente se necesite. No se va a existir esa comercialización y ese conflicto de intereses de que yo te voy a colocar vacunas innecesariamente, porque eso va en contra de la ética. Después de la Segunda Guerra Mundial y del Código de Nuremberg, no se pueden aplicar medicaciones que no sean necesarias o tratamientos que no sean necesarios a grupos de seres humanos. Así de que todas esas reglas son las que rigen la bioética y la biomedicina. Si no es necesaria la vacuna, no se va a solicitar y no se van a solicitar más dosis. Doctora, este fin de semana coincidía también que la Unión Europea ya está estudiando levantar las restricciones a ciudadanos y residentes de Estados Unidos que tengan ya sus vacunas puestas. O sea, que si pueden probar, parece que para el mes de junio, todo aquel que pueda probar que tiene sus vacunas puestas va a poder viajar a la Unión Europea, entre otras cosas porque necesitan dinero también. Hay que reactivar el turismo. España solamente ha perdido el año pasado 800 millones de euros. Hay que reactivar el turismo, hay que abrir la economía con ciertas garantías. Y todo parece indicar que la Unión Europea, la garantía que va a pedir para los ciudadanos y residentes de Estados Unidos es que estén vacunados y que, bueno, se puedan montar en un avión con destino a España o cualquier país de la Unión Europea. ¿Cómo ve usted esa posibilidad y qué medidas recomienda usted como epidemióloga que haya que tomar para montarse en un avión, para los hoteles, para todo esto? Cuéntenos un poco. Ok, la primera parte es de que en algunos estados se ha dicho, aquí en Estados Unidos, de que no van a permitir los pasaportes de vacunas. Eso lo puede decir el estado, pero si a nivel internacional te lo solicitan, va a ocurrir lo mismo que ocurre con el carnet de fiebre amarilla cuando tú viajas a una región endémica o viajas de una región endémica con fiebre amarilla. Generalmente son los trópicos que tienen fiebre amarilla y uno tiene que cargar su carnet de vacunación, si no, no te dejan entrar al país, así de sencillo. Porque el país es el que decide quién entra y quién no entra. Eso es así de simple, ¿ok? Para que la audiencia entienda. Como cuando uno puede tener la visa para migrar a un país y el de inmigración en el mismo país te dice, no entras, te toca regresarte. Así tengas tu visa. Entonces, ¿cuáles son las medidas que puede tomar Europa? Una, que sería la más conveniente para aquellos que crean que se pueden saltar la medida, que es que te coloquen en una cuarentena obligatoria, en un hotel que tú tengas que pagar por los 14 días y probablemente tú no disfrutes tus vacaciones si tuviste exactamente ese tiempo. La otra es de que sean estrictos con las aerolíneas y les digan, si después subió un pasajero y no cumplía con los requisitos, los multamos. Entonces las aerolíneas van a estar muy pendientes de eso. Claro. Vacunarse, cada quien tiene que cargar su carnet de vacunación. Me parece que va a ser una medida que va a ayudar muchísimo también a estimular a que la gente se vacune. No solo necesitamos reactivar la economía, sino también nuestra salud mental. Necesitamos volver a nuestras actividades y una de ellas es viajar. A la gente le gusta viajar, conocer, explorar. Las medidas para viajar, yo recomendaría por lo menos por 6 meses más las mismas que se han dado hasta ahorita, independientemente de que estés vacunado o no, sobre todo viajes transatlánticos. Utiliza tu mascarilla, mantén en lo posible el distanciamiento social. Obviamente en esos vuelos tú comes, pero nada más retírate la mascarilla para comer. Me imagino que los servicios de comida serán completamente sellados y mantén tu medidas para lavarte las manos lo más frecuente posible o limpiártelas con alcohol o con alguna base de alcohol. Trata de limpiar tu mesita, llevarte tu material para limpiar tu mesa y tu área. Y Le comento, yo fui hace unos meses a España en medio de esta crisis, cosas que antes no hacían y ahora hacen. Y yo utilizo mucho ese vuelo. Por ejemplo, nos dieron, montándonos en el avión, el que no tenía mascarilla se la daban, pero todo el mundo la tenía. Nos dieron unos wipes para que limpiáramos el trash donde uno pone la bandeja en el avión, para que uno lo limpiara. Las aeromosas, todas con guantes. La comida venía en cajas de cartón, todo vasitos, todo de cartón, nada plástico, nada de cristal, desechable todo. No hubo servicio de bebidas, nada más que el agua. O sea, medidas que uno ve que ocurren. Quiero hacerle unas preguntitas rapidito que tiene aquí el público. Están preguntando que si el gobierno es quien paga las vacunas, ¿por qué
piden seguro para vacunar. Yo particularmente no me lo pidieron. Sé personas que no se lo han pedido. Si usted le piden un seguro, tengo entendido, doctora, y no lo tiene, hay obligatoriedad de vacunarle. El tener o no seguro no determina si usted se vacuna o no se vacuna, ¿verdad? Para esas personas yo les recomiendo que busquen los centros de vacunación que hay en cada condado, que son completamente gratis. Tenemos federales, estatales y condales. Estos lugares que están cobrando por la vacuna probablemente son lugares privados que ven las personas que tienen que viajar o son extranjeras y no tienen cómo mostrar aquí en Estados Unidos que viven realmente aquí. Probablemente ellas están cobrando y no se debería porque las vacunas las está subsidiando el gobierno. Y serían probablemente para aquellas personas que no cumplen con los requisitos para pues, mostrar una identificación o comprobar que vives en el estado. Así de que con eso tienes que tener mucho cuidado. Pero hay muchos centros de vacunación. De hecho, hay vacunas que están esperando por gente y no hay suficientes personas en los centros de vacunación. Y es completamente gratuito para las personas que pueden demostrar que viven en el estado de la Florida. Me alegro que la doctora Dadilia Garcés, epidemióloga, hable de eso, porque la semana pasada ya pasamos a un nuevo escenario donde primero no había vacunas y había mucho público. Ahora hay vacunas sobrantes y hay poco público. O sea que es el momento. Si usted va a Walgreens, va a CVS, yo por ejemplo llegué a CVS a comprar un medicamento para la diabetes y me dijeron un voluntario, ya sobraban 3 vacunas. Yo me voluntaricé y al momento me la pusieron. O sea, mucho cuidado donde usted vaya a vacunarse, porque también lo que preguntaba el oyente, hay personas que están lucrando y la vacuna es totalmente gratuita en lugares públicos. Ahora, lugares privados no se puede lucrar con la vacuna. Hay un reportaje que hizo Erika Carrillo sobre eso. Tienen que estar al tanto de esa situación. Pregunta por aquí, ¿por qué piden firmar un papel cuando uno se vacuna con Johnson & Johnson? Es que ellos no se hacen responsables de efectos adversos. Yo también tuve que firmar un papel, aunque era con Pfizer. ¿Estos son garantías federales? ¿De qué se trata esto, doctora? Mira, esto forma parte de los derechos del paciente, al contrario. Como tu derecho como paciente dentro de las normativas de Estados Unidos, tú tienes que ser informado de qué te están colocando, cuáles pueden ser los efectos adversos de inmediato, si puedes tener o no una reacción alérgica y si hay un efecto adverso raro, cuál va a ser y que ellos te informaron qué tenías que hacer en el caso de que tú lo presentaras. Así que no es de que ellos no se están desentendiendo. Al contrario, te están informando qué es lo que puede ocurrir y no te están ocultando información. Eso forma parte de la transparencia de los derechos del paciente, que tienes que estar informado y es parte de su beneficencia y autonomía. Doctora Garcés, un estudio que acaba de salir esta tarde y usted hacía referencia a esto, específicamente barrios pobres y comunidades afroamericanas negras tienen la tasa de vacunación más baja en Miami y en el resto del país. Estamos viendo falta de información, que no les llega la información, que no saben cómo procesarla, todo esto. Y el Herald, el nuevo Herald, tiene un estudio muy bueno por código postal, por zip code, donde marcan claramente que sí, las áreas más pobres son las que menos la gente se está vacunando. Y eso es preocupante porque también es donde más personas viven en una casa o viven en un apartamento, hay mayor hacinamiento, todo esto. No solo pasa aquí, ha pasado también, y quiero poner el ejemplo, en Madrid, en el barrio de Vallecas, por ejemplo, que ahí es un barrio pobre, es un barrio donde viven muchas más personas. Poblacionalmente hay más aglutinamiento social, también ocurre eso. Eso ocurre en el mundo entero, no solo aquí. Pero vamos al caso de aquí. No deja de ser preocupante, doctora, que los barrios pobres, los barrios negros, pues no se están vacunando en la medida que se están vacunando otros barrios de mejor poder adquisitivo. Mira, esto tiene un contexto cultural y es algo que por eso es que estoy tratando de que informemos y con los latinos también. Lamentablemente han acontecido hechos en el pasado donde la población afrodescendiente o afroamericana y los latinos fueron no informados adecuadamente sobre ciertos procesos y ciertos métodos o tratamientos o aparentes tratamientos y eran parte de experimentos. Y eso ha creado una desconfianza generacional de lo que se refiere a que algo venga del gobierno. En el lado de los afroamericanos, el caso más conocido es el de Tuskegee, donde se les colocó lamentablemente sífilis por años sin darles tratamiento para ver cómo evolucionaba la enfermedad.
Y eso ha causado un gran temor en esta población, de que qué es lo que me están inoculando y qué puede haber. Definitivamente la información y viniendo de personas que pertenezcan al mismo grupo étnico, eso refuerza la transparencia. Por otro lado, los latinos ha ocurrido, por ejemplo, casos de esterilizaciones forzadas que pasó en California hace unos años atrás también, en mujeres. Entonces, los latinos también, y hay el miedo de que yo me voy a vacunar en el grupo de los latinos y yo no soy un inmigrante legal, me puedan meter preso, me puedan deportar. Eso ha disminuido la tasa. Por otro lado, no es mentira. Muchas de estas poblaciones, sobre todo la población latina, no tienen cómo demostrar que son residentes de la Florida. Entonces, hay un problema allí que tenemos que resolver, porque antes de que se desperdicien vacunas, yo soy una de las personas que pienso y promulgo que nuestros trabajadores agrícolas que han permitido que nosotros tengamos nuestro plato de comida todos los días en casa por más de un año, tienen que ser vacunados independientemente de su estatus legal, porque ellos son trabajadores de primera línea. Entonces, hay que buscar estrategias, no politizar estrategias, buscar estrategias de que la vacuna llegue a las personas. Otra cosa, no todo el mundo tiene transporte para ir a estos megacentros. No todo el mundo en Miami dispone para movilizarse en 2 o 3 buses para llegar a un lugar de esto. Horarios de trabajo no le permiten llegar a esos lugares. Tenemos que hacer alianzas estratégicas con las iglesias, los centros religiosos. La gente se conglomera en estos lugares y le crea a esos líderes. Tenemos que utilizar nuestra comunidad para lograr disminuir esta disparidad. Sí, a veces nosotros desde nuestra realidad no entendemos que hay realidades paralelas en esta misma comunidad. Nosotros no entendemos cosas que ocurren dentro de esta misma comunidad. Yo conozco muchos cubanos de bajos recursos, personas que no tienen cómo moverse, que es verdad que hay que hacer el esfuerzo, es verdad, pero es un problema cultural. Usted tiene toda la razón. Y a veces nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado cómo nos expresamos y cómo hablamos, porque no nos ponemos en los zapatos de los demás y pretendemos analizar la realidad, desde nuestra perspectiva, y no es así. Hay mundos paralelos al nuestro. Hay muchos Miamis. No todo el Miami es el Miami cubano, no todo el Miami es el Miami venezolano del Doral, no todo el Miami es el Miami colombiano de Kendall o latinoamericano, no todo es el Miami de Coral Gables, de Pinecrest, el Miami de Hialeah. Hay otros Miamis que hay que entenderlo en Aventura, en Liberty City. Es complicado. Yo que tantos años tuve que recorrer la calle, me daba cuenta que había cosas muy complicadas en todo esto. Doctora, ¿qué recomienda? ¿Cómo ve usted la perspectiva? Este año salimos de este virus, podemos controlarlo, podemos evitar otra segunda cepa, aunque hay varias, se perfeccionarán las vacunas, el mundo volverá a la normalidad. Como epidemióloga, ¿cómo lo ve usted? Porque ya no es solo la opinión de la doctora Didilia Garcés, es la opinión de una persona experta en epidemias. Y esta no es la primera epidemia. Estuvo la fiebre española, que fue peor, era otro mundo que no estaba interconectado. ¿Cómo ve usted el futuro inmediato, doctora Garcés? Ok, voy a empezar con tu última pregunta. Yo espero que no volvamos a la normalidad. Yo espero que volvamos a una cotidianidad, porque si volvemos a una normalidad no aprendimos nada durante este año y medio. Tenemos que estar mejor preparados para futuras pandemias. Las pandemias se anuncian, no le hicimos caso a esta pandemia. El primer SARS lo tuvimos hace más de 18 años. Se autocontroló y los gobiernos no le dieron a los científicos el apoyo para continuar investigando. Después volvió a anunciarse con otro primo hermano, que era el MERS en Medio Oriente, y volvió a pasar lo mismo, se autolimitó y no los gobiernos, todos los gobiernos, le quitaron a la investigación el apoyo que necesitaba. Tenemos que reforzar a nivel global nuestra salud pública. Así que yo no quiero volver a la normalidad, perdóname. Yo quiero volver a una cotidianidad donde aprendimos mucho de esta pandemia. Y eso es que la atención primaria, la salud pública y la investigación tienen que ser prioridades para todos los gobiernos y el sector privado, porque aquí todos hemos sufrido, el sector público y el sector privado. Mi perspectiva,
Si continuamos con un número bueno de vacunación, y eso incluye aquellos países donde lamentablemente no se ha podido empezar a vacunar, y empezamos que por lo menos globalmente todo el mundo empiece a vacunarse, probablemente aquí en Estados Unidos vamos a tener una Navidad un poco más regular a lo que estamos acostumbrados. Nos exponemos a que comencemos una cuarta ola en el invierno y que se nos una con la de la influenza. Volviendo a que no quiero que volvamos a ser normales, retornando a ese punto, tenemos que ser más conscientes de que mi comportamiento como ser humano afecta a mi comunidad, a mi familia y el impacto que esto puede tener. Vacúnense, sigan utilizando las medidas de mitigación. Si combinamos estas dos cosas, volvemos a una cotidianidad, si Dios quiere, el próximo año. Yo me negué desde el principio a aquello de la nueva normalidad. La normalidad es solo una. No me vendan una nueva normalidad, porque la normalidad es solo uno. Esto es una nueva realidad. Eso de, claro, tradujeron de New Normal en inglés. Perfecto, yo no tengo problema con los anglos, ellos tienen su manera de hablar, New Normal, pero en español, la nueva normalidad, no, la normalidad es una. Fuera de eso es una anormalidad, una circunstancia especial. Doctora, antes de hacerle la última pregunta, las felicitaciones que hay a usted aquí son tremendas. Entre ellas, bueno, mire, están diciendo que falta hace la doctora en Washington. La reportera, una de las reporteras que más tiempo tiene en este medio, Ana Cuervo Sánchez de Telemundo 51, dice que usted tiene información muy valiosa. La está feliz. Dice Fran Núñez que viva la doctora Garcés. No, yo lamento no haberla tenido antes, pero porque he tenido muy buenos médicos aquí. Pero ya la sumo a usted a este esfuerzo. Así que yo le agradezco mucho porque yo sé cómo es el tiempo para ustedes y que usted me haya contestado tan rápido, se lo agradezco muchísimo. Última pregunta, doctora. Las teorías negacionistas, las teorías conspirativas, que si esto fue creado por grandes intereses, que si en la vacuna viene un chip para controlarnos a partir de ahora, ¿esto tiene fundamento, esto tiene sustento? Tú como periodista sabes de que el mayor error del ser humano es que se nos olvida nuestra historia. Y por eso es de que muchos de los sobrevivientes del Holocausto están tratando de que la nueva generación entienda de que eso sí ocurrió. ¿Ok? Y saliéndome un poquito del contexto, qué bueno que reconocieron el genocidio de los otomanos contra el pueblo de Armenia. Cuando las personas no conocen la historia, empiezan a confundirse. Las epidemias tienen historia. Yo creo que yo voy a escribir un libro de eso. Las epidemias tienen una historia. Cada 100 años ocurre una epidemia. Cada 100 años algo ocurre en el mundo, que tenemos una situación ambiental en general que condiciona eso, es el comportamiento de las enfermedades. ¿Ok? Hace 100 años, tú lo mencionaste, la mal llamada fiebre española, porque no fue española, era norteamericana, pero los únicos que podían hablar eran los españoles sobre la fiebre, por eso la llamaron así, sobre la influenza. En 1800, los principios del siglo XIX, fue la peste, y si vamos retrocediendo a principios de cada siglo, antes de los primeros 20 años, ocurre una pandemia. Así que esto no fue creado en un laboratorio, no. Está ocurriendo algo también que es muy terrible. La gente piensa que salud es que me enfermo o no me enfermo. Estamos destruyendo nuestros ecosistemas y el hambre está llevando a nuestras poblaciones a buscar alimentos que no son cotidianos. Ese sí se comen los murciélagos, aunque nosotros no los comamos. Sí se come el pangolín. Y esto está llevando a que enfermedades que pueden estar en estos animales pasen a nosotros también. Así que si seguimos destruyendo nuestro medio ambiente e interactuando más de cerca con animales salvajes, vamos a tener más enfermedades. No probablemente en 100 años, sino más pronto. ¿Ok? Porque vamos a un ritmo desenfrenado con esto. Que nos van a colocar un chip, no va a ocurrir, no nos van a colocar un chip. La vacuna tiene suficientes componentes como para agregarle un chip. No te van a cambiar el componente genético. No te van a rastrear con esto. No, nada de esto. Y aquí no hay ningún interés. Si te pones a ver, todo el mundo ha sufrido. Aquí nadie ha salido victorioso. Aquí todos hemos perdido. Doctora, pero nosotros hemos ganado hoy. Con usted, con la aceptación que ha tenido el público con este programa, que lo vamos a repetir
en la premier del fin de semana, viernes, sábado, domingo. Vamos a repetir este espacio porque de verdad que la doctora epidemióloga Dadilia Garcés, venezolana, además maracucha, además ha dictado cátedra esta tarde. Así que yo quiero agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros acá y que es la primera, pero que no sea la última, porque de verdad va a ser siempre un placer tenerle con nosotros. Que Dios me la bendiga y que pueda, tanto desde su carrera y su especialidad epidemiológica como desde el Miami-Dade College, que hay que darle crédito porque es profesora del Miami-Dade College, pueda seguir